Bien, entonces un poquito recordando lo que habíamos ya desarrollado, ¿no es cierto? Habíamos indicado ciertos conceptos teóricos, empezamos a ver ya ciertas herramientas de las integrales básicas que nacen justamente del concepto de la derivada, ¿no es cierto? Ya hemos visto algunas primeras reglas matemáticas basadas en esta notación que vamos nosotros a requerir dentro del concepto de la integral, en esta primera etapa, integral indefinida, ¿no es cierto? Serían los primeros teoremas y les podemos desarrollar de esa manera, en donde vamos a tener la integral de una constante 1, este valor, qué sucede con las constantes que multiplican una función. En el caso de la operación de la suma y la resta, ojo, suma y resta. La propiedad distributiva solamente se da entre la suma y la resta. Mucho cuidado en la multiplicación y a la división, la integral no se distribuye. Tendrán mucho cuidado en eso. Hay que hacer otras operaciones. La forma de potencia de una función, 1 sobre x, que es una forma de potencia de x a la menos 1, que se aplica en este concepto, ¿no es cierto? Vimos algunos ejemplos y algunos que estamos ahí para desarrollar. Las integrales básicas en torno de las funciones trigonométricas que tenemos ahí descritas. Lo vimos en algunos ejercicios, les había comentado que es importante tener una tabla de identidades trigonométricas para este desarrollo, ¿sí? Un ejemplo que hicimos de tipo gráfico, ¿no es cierto? La solución. Ya habíamos dicho que la primera parte de lo que se definió la integral o la antiderivada me daba una solución general. Y esa representación de la solución general eran múltiples gráficas, ¿no es cierto? Habíamos mencionado en la clase anterior. Sin embargo, si el problema me establece lo que se conoce como condiciones iniciales o condiciones de frontera, eso me permitía o me va a permitir encontrar la famosa constante de integración y a su vez de esta estructura que se conoce como la solución general, ¿no es cierto? E identificando la constante, yo defino lo que se conoce como la solución particular y que se interpretaba dentro del contexto gráfico, que de todo este conjunto de gráficas que están definidas por la solución general, dado cuenta que C no la conozco, y recuerden que C dentro del contexto gráfico implica que hay una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de C que se determine, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos era con la solución particular es tomar o considerar una única función o una única gráfica de todo este gran conjunto, y es una sola para mi modelo matemático. Aquí teníamos otro ejercicio, obviamente hay que ir contextualizando, decíamos, lo que me da el enunciado y saber identificar de manera adecuada. En realidad lo que hemos dicho, nosotros partimos de una función, ¿sí? F de X, y vale hacer la aclaración, la cual yo integro o aplico el concepto de la antiderivada, ¿sí? A ver, vamos a ver, aquí hay alguna consulta. Eh, no sé, ahí me escucha tal vez, Michael. ¿Me escucha? Ahí. Tal vez ahí sí me confirmo, porque no sé si el resto me escucha, tal vez parece que hay algún problema de audio en alguno de los Yo sí compañeros. lo escucho, profe. Ya, Sí, gracias. profe. Sí, Ya voy a profe. hacer de todas maneras un poquito el volumen. Ya. Lo que yo estaba mencionando es que yo parto de esta función, ¿no es cierto? Y la idea es encontrar, como habíamos mencionado, su primitiva. Pero pensemos un poquito. Esta f de x, ¿sí? En esencia, ¿qué es? En esa f de x. ¿Qué era esto de acá en este ejercicio? ¿Qué era el 4x menos 5? ¿Qué me representaba en el problema? Una recta. No, olvídense. Mucho cuidado. A ver, es una recta, sí, está bien. Pero ¿qué me representaba dentro del problema? ¿Sí? ¿Qué era dentro del problema? Y aquí está el texto. Recuerden que habíamos mencionado dentro del problema, esto era una función pendiente. ¿Sí o no? Que me representaba todas las pendientes asociadas a la curva, ¿no es cierto? Era una función pendiente. Déjeme ver. Correctísimo, Darío. Es una derivada. Recuerden que habíamos dicho que esto era una derivada, ¿no es cierto? Si le definimos como f', pero vista desde el punto de vista era una función. Recuerden que con esta integral lo que yo quiero encontrar es la primitiva. ¿De dónde se originó esto? Y obviamente esto es
ya resolviendo, ya el contexto teórico que hemos visto anteriormente era esta f de x y más la constante de integración. Recuerden eso. Yo sé que esto es una función, porque matemáticamente es una función, pero si yo le analizo de manera adecuada, en realidad esta función es consecuencia de una derivada de una función primitiva, ¿sí? Y yo en realidad estoy integrando es una derivada. Por eso decimos, nosotros partíamos en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores partíamos de aquí y encontraba la derivada. Ahora, desde esta derivada, sacando su antiderivada, tenía que encontrar ahora este resultado, esta primitiva, más la constante c. Bien, en este problema habíamos visto de que al ser esto una derivada, hacía todo el desarrollo matemático formal, daba sus notaciones de y a de x, el de x le pasó al otro lado, tengo esta integral, ¿cuál es su variable de integración? Es la variable y. Recuerden y vuelvo a reiterar, el diferencial me dice cuál es la variable de integración, ¿sí? Mucha atención en eso. El diferencial, el de y, de x, de t, de h, de m, la letra que queramos utilizar, el diferencial me dice que esa es la variable de integración. Y todo lo demás, lo que no está asociado a la variable de integración, se conocen como las constantes que estarían asociadas. Por ejemplo, el 4 es una constante, el 5 es una constante, etcétera, etcétera. Sí, entonces eso tendrá mucho cuidado porque, vuelvo a reiterar, nosotros venimos desde el colegio que X es la independiente y vemos estas cosas y queremos integrar en X. No, la variable de integración es Y. Listo. Entonces, resolviendo este problema, me dio esta consideración, teníamos la solución general y en base a la información que me daba el problema, T7, yo podía encontrar la constante de integración, de tal manera que yo puedo escribir de todo este gran conjunto de curvas la que me interesa, la que estaba en azul. Esa es la gráfica y la función específica que me modela mi problema en base a estas características que las di en el ejercicio. ¿Estamos? Bien, aquí tenemos un problema de una función de costo marginal, C' que está determinada por una compañía, es decir, la compañía dice, este es mi modelo matemático, donde C de X implica que es el costo total, la función de costo, ¿no es cierto? Y aquí me da ciertas características o ciertas definiciones del problema. Me dice que este modelo matemático solamente me sirve para una producción de hasta 25 unidades, aunque no me dice nada mucho en el problema, pero es muy importante lo que me da, saberlo interpretar también. Y me dice, si el costo de producción es 4 unidades, me representa un costo de $50. Aquí se me está dando la información que la voy a utilizar más adelante. ¿Qué me pide el problema? Sacar la función de costo total. Tengo que integrar esto, ¿no es cierto? Es decir, tendría que ser integral. A ver, listo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo, creo que es dc a dx va a ser igual al 4x a la menos 1/2. ¿Sí? Ustedes ven, estamos ya desde la formalidad, tenemos que hacer todo lo que hemos hecho anteriormente. Este dx pasa multiplicando toda esta relación, dc, integro dc, y hago ya la parte matemática. Y la función creo que la había colocado, en realidad al inicio debería de ser más la constante c. ¿Cómo defino esta constante c? Aquí está la información. X es 4 unidades y el costo $50. En el momento que yo hago la evaluación aquí de X vale 4 y C de X vale $50, me resulta que la constante de integración, como digo aquí un poquito y está resumido, ustedes lo pueden verificar, resulta que era C es 30. Por lo tanto, es esta curva que está aquí ya definida, ¿sí? Y obviamente yo ya puedo utilizar este modelo como habíamos indicado en base a lo que me pide una segunda parte del problema. ¿Cuánto me costaría producir 10 unidades? Entonces, obviamente, aquí hago la evaluación numérica y me resulta que para producir las 10 unidades, está aquí este punto de aquí, me representan los $65,38 para producir las 10 unidades. ¿Cuánto me produciría, cuánto me costaría producir las 30 unidades? ¿Quién me dice? ¿Quién me da calculando? Cristina, Damián, Darío, David, Doménica, Eduardo, Evelyn, Francisco, Jennifer, Jocelyn, Jonathan, Jocelyn, Joshua, Karen, Leslie, Lucas, Marco.
Michael, la derivada, a ver, perdón, aquí me... Yo hice la pregunta, Marco. Deme la respuesta adecuada. Yo quiero saber cuánto vale 30. Estoy esperando una respuesta. Usted casi creo Profe, que me sale 103,81. 183,81. Marco, ¿cuál es la respuesta? 180 y No, 103, profe. 103. Me dice aquí, ¿no? Con 30 les pregunté ya. ¿Quién está de acuerdo con ese resultado? La función solo me dice para no más de 25 unidades. Correctísimo. Ahí estaba la respuesta. Hay que tener mucha atención en el texto y aunque yo lo mencioné hace un rato cuando daba el ejercicio, ¿sí? Tiene relevancia e importancia, ¿sí? Yo sé que no era parte del problema, pero justamente el análisis me permite poder dar la respuesta que me acaba de dar su compañero. Yo no podría aplicar el modelo para cantidades mayores a 25, porque aquí mismo está restringido. ¿Estamos? Numéricamente yo puedo evaluar todo, ojo, yo puedo decir, calcúlenme para 10.000 unidades. Y claro que me va a dar un resultado, ¿sí? Si no pongan mucha atención en el texto, ¿sí? ¿Estamos? Listo. No sé si queda claro el desarrollo. Dígame. ¿El 25 queda como intervalo cerrado o como intervalo abierto? Cerrado, porque me dice hasta no más de 25 unidades, ¿sí? No más de 25 unidades. El modelo estaría definiendo solamente este valor. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, no. Insisto, puede decir algo, me están enseñando la integral y me sale con una pregunta fuera del contexto. No, es parte del problema, ¿sí? La integral, recuerden, la derivada y la integral son herramientas, nada más. Son herramientas nada más. Porque el problema puede tener preguntas de otro tipo, pero que numéricamente yo tengo que primero hacer la derivada, primero tengo que hacer la integral y luego saber utilizar de manera adecuada lo que me están preguntando. Ok, mucha atención en eso, pondrán mucha atención. Listo. Preguntas tal vez hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Porque vamos a pasar ya a algo un poquito, no diré más complejo, pero en donde ya requerimos un poquito, primero más de atención y en donde sí les voy a pedir nuevamente la colaboración en el desarrollo de ejercicios. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Listo, avancemos. Bien, vamos a entrar a este tema de las técnicas de integración. Y las primeras que vamos a ver es la que se define, bueno, por partes o por sustitución. Bueno, recién vamos a empezar por el de sustitución. Bien, el por qué aparecen estas técnicas. Y en realidad aquí el desarrollo de este capítulo, no diré se vuelve más complejo, pero sí me permite hacer un mayor análisis, porque ustedes se van a dar cuenta que lo que se trata de hacer con este concepto de técnicas de integración es simplificar el ejercicio para llevar a formas conocidas. Es decir, tengo que transformar la parte matemática numérica para poder hacer la integración con algo más fácil, con algo justamente con las reglas básicas que hemos desarrollado. De primera entrada, o de entrada, perdón, yo no necesariamente puedo aplicar las reglas básicas para encontrar una antiderivada. ¿Sí? Y aquí tenemos ciertos ejercicios de los cuales vamos a partir y nos vamos a sustentar. Sin embargo, no es que tampoco se me vuelva muy complejo. ¿Sí? Lo que yo dije hace un momento, son tal vez también estructuras matemáticas que ya están definidas en el cálculo integral y obviamente hay que seguirles de una manera, sí, ordenada, pero también requiere bastante artificio matemático. ¿Sí? Y ahí es donde un poquito nuevamente se vuelve interesante esta parte de la matemática porque el artificio juega un papel trascendental en el desarrollo. ¿Estamos? Bien. Ahí nosotros podemos observar una función que me dice es igual a 1/10 de 1 más x al cuadrado elevado a la 10ª potencia. Y si yo derivo, ¿no es cierto? Si yo derivo, ¿no es cierto? Estoy en este sentido, aplico las reglas que conocemos, la derivada. Baja la potencia, 10 sobre 10 se elimina, 1 más x al cuadrado elevado a la 9ª y por la regla de la cadena me queda 2x. ¿No es cierto? Este vendría a ser mi problema de la derivada. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí estamos recordando lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí?
Bien, ahora vamos a movernos desde aquí hacia la izquierda. Mi punto de partida es la función 1 más x al cuadrado elevado a la novena por 2x. Y es lo que tengo aquí establecido. Hago la antiderivada o la integral indefinida de x, ¿sí? ¿Cuál debería de ser este resultado? ¿Cuál debería ser el resultado de esto? Debería ser 1 sobre 10 por 1 más x al cuadrado sobre 10 más c. ¿No es cierto? Es decir, exactamente lo mismo que de lo que partí, pero bajo el contexto más la constante de integración. ¿Estamos? O sea, si le vemos así, yo partí desde la derivada y ahora apliqué la antiderivada, tengo que volver a lo mismo, más esta famosa constante de integración. Ahora veamos a ver cómo lo hago para tratar de generalizar este concepto, porque obviamente yo no parto desde la derivada. Recuerden, ahora yo estoy partiendo desde, yo no parto desde la función primitiva, yo parto desde la derivada para encontrar la primitiva. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si nosotros observamos, yo voy a hacer un cambio, o justamente es la técnica que se conoce por sustitución, un cambio de variable. Y si ustedes observan, estoy diciendo que una variable u es igual únicamente a lo que está dentro de la potencia 1 más x al cuadrado, lo que está aquí definido, y a continuación lo que hago es derivar de manera implícita esta parte del problema. Y su derivación implícita es du es igual a 2x de x. Preguntas hasta allí. Ojo, estamos recordando lo que es la derivada y de hecho la integral en algunas técnicas requiere de la derivada. Es parte del problema. ¿Sí? ¿Está claro lo que acabo de desarrollar? He dicho muy bien, voy a tomar esto como u y luego este u lo que hago es derivarle. ¿Estamos? Preguntas. Bien, algo bien importante en esta técnica de sustitución es que dentro de la operación de la integral, desde mi partida de mi problema, yo tengo, y ojo mucho, yo tengo que hacer el cambio integral de la variable en todo el problema inicial. Es decir, si es que yo, con lo que acabo de desarrollar, un ratito voy a borrar pluma ya. Es decir, lo que acabo de hacer, esto yo podría entonces describirle de la siguiente manera con esta consideración. Integral, ¿no es cierto? Como 1 más x al cuadrado es u, aquí me quedaría elevado a la novena por 2x de x. Listo. ¿Qué acabé yo de mencionar? Yo no puedo todavía desarrollar la integración porque todavía está presente la variable x y el diferencial de x. Es decir, yo tengo que cambiar todo a esta nueva variable que yo estoy definiendo. Bien, ¿de dónde hago la sustitución de 2x? ¿Quién me puede decir? Ya está en la presentación. ¿Cuánto vale 2x de x? De U. De u, correcto, sale de acá. Por eso, esta técnica, en el momento que yo hago la sustitución, tengo que sacar su derivada implícita. O su derivada. Algunos hacen esto en el problema, que es también válido. Cogen el diferencial de x y dicen el diferencial de x es igual, en este caso, a du sobre 2x. Es otro camino porque lo que yo tengo que hacer a continuación de que haga la sustitución es ver a qué es el diferencial. ¿Sí? Y nosotros podemos ver, o le utilizo lo de acá arriba o le utilizo lo de aquí abajo. Pero en ambos casos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a desaparecer? La variable x. ¿Sí o no? Al final desaparece la variable x, y lo que yo decía hace un momento. Ahora, mi nueva integral, en la nueva variable, ¿sí? Ya se la puede desarrollar matemáticamente. ¿Sí? Porque ¿cuál es la integral de u a la 9 de u? ¿Quién me dice? ¿Qué propiedad tendríamos que aplicar de las que están aquí? Es u a la 10 sobre 10. U a la 10, gracias, ¿no es cierto? Tendría que aplicar esta regla de aquí.
Si ven que lo que yo dije hace un momento, las técnicas de integración tratan de llevar o cambiar su estructura para llevar a formas más sencillas, ¿sí? A las formas básicas. Entonces, obviamente, aquí yo diría que esto es 1 sobre 10 u a la 10, pero me faltó algo que me diga, más la constante. Ojo, nunca se olvidarán, en las integrales indefinidas esa constante es importantísima. O sea, no está definida numéricamente, pero es importantísima. ¿Estamos? ¿Y cuál sería el último paso que me corresponde realizar? U. El valor de U. Correcto. Entonces, del valor de U le sustituyo, y bueno, creo que acá yo lo tengo desarrollado, y podemos ver, ¿no es cierto?, que he vuelto a la función original, pero obviamente bajo el contexto de la antiderivada o la integral indefinida, tenemos la presencia de la constante C. ¿Estamos? ¿Sí? Como dije hace un momento, este método se conoce como el cambio de variable o de sustitución. ¿Sí? Y obviamente, como vamos a ver, esta técnica está asociada a la regla de la cadena. ¿Estamos? Claro está que el problema anterior, digamos, el que estábamos desarrollando, que era 2x, yo lo pude haber desarrollado de la siguiente forma también. Aquí era a la 9. Para este ejercicio no, porque es un polinomio. Al fin y al cabo, si nosotros observamos, yo lo pude haber desarrollado de la siguiente forma. Yo pude haber desarrollado esta potencia, 1 más x al cuadrado, o sea, su desarrollo del binomio. Y hubiera tenido 10 términos multiplicado por 2x y luego hubiera tenido que integrar parcialmente. Se me generaba un polinomio de orden 10. ¿Sí? Pero obviamente, nosotros podemos imaginarnos si yo hago la expansión de esto y desarrollo, en realidad el problema se hace largo. Puede ser que sea fácil porque alguien va a decir, bueno, voy a aplicar la regla básica de 1, las que hemos visto hace un momento, ya directamente. Pero obviamente para este ejercicio podría hasta allí ser interesante. Pero ¿qué pasa cuando la potencia crece? ¿Qué tal si hablamos de elevado a la 100, elevado a la 1000? Entonces, desarrollar o expandir un binomio elevado a la 1000 ni en luces, o sea, es pérdida de tiempo total. ¿Estamos? Bien, ahora, lo que yo dije hace un momento, este método de sustitución está conectado con la regla de la cadena. Porque si ustedes observan en el ejercicio que desarrollamos, un ratito voy a borrar todo esto. Si ven que en el momento que hice este U, me apareció en la derivada implícita el de X, que era la derivada de aquí adentro. ¿Sí? Y ya vamos a ver cómo le vamos a conectar. Ahora generalicemos esta técnica cambio de variable por sustitución a través de la regla de la cadena. Y dice lo siguiente, sea G una función diferenciable en X, cuyo rango es el intervalo I, y F una función definida en el intervalo, y F mayúsculo la función antiderivada de F en I. Entonces, si ustedes observan, aquí, a ver, perdón, un ratito le voy a hacer algo para que se aprecie lo siguiente. Un ratito quiero, a ver, control C, para poder asociarle esto quiero hacer aquí. Y insertar, vamos a ver, pegar, pegada especial, quiero que solamente se observe esto. Ya, le voy a poner aquí, para que puedan observar. Vale, caracho. Rápido. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya. Quiero que observen lo siguiente en este ejercicio. Esta es la definición utilizando la regla de la cadena. Qué tontera, tengo que regresarme acá atrás. Ya. Le voy a usar aquí en esta parte de la presentación. Cerremos esto y hagámosle un poquito más grande. Ya. Bien, sí se aprecia bien, ¿no es cierto? Si nosotros observamos esta integral de la definición a través de la regla de la cadena, a ver, ¿quién me identifica aquí la función f?
¿Cuál es la función f? En base a la definición y al problema que hicimos anteriormente. ¿Quién me dice cuál es la función f? ¿Cuál es la función g de x? 1 más, ¿Perdón? sería 1 más x al cuadrado. Ya, eso es g de x, ¿correcto? ¿Y cuál es la función f? Sería lo que es x a la 9 por 2x. Casi le atina. Casi, casi. La función f es la potencia elevado a la novena. ¿Sí? Porque recuerden que aquí hay una función composición. Y mi función composición es esta parte de aquí. ¿Se aprecia o no se aprecia? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? ¿Y Ajá. qué es g' de x? Sería 2x. Correcto. Esta es mi g' de x, porque el diferencial le corresponde el diferencial. Entonces, la técnica de sustitución o cambio de variable, como ustedes pueden observar, está asociada a la regla de la cadena. Entonces, yo tengo que considerar o identificar cuál va a ser mi g de x. ¿Sí? Y obviamente tratar de identificar qué cosa, la g' de x, porque eso conecta a las funciones. Estamos, por eso digo, si nosotros observamos en este ejemplo, en este ejercicio, ¿sí? Yo tengo que definir que este iba a ser mi g de x o mi u de x, que le utilicé hace un momento. Por favor, no se me pierdan por el uso de letras diferentes. El g de x o el u de x, hablamos de lo mismo, ¿sí? Entonces, obviamente, este g de x, a continuación, yo tengo que identificar si hay un g' de x. Estamos como en ese ejercicio. Y lo que hacemos es, justamente con ese cambio de variable, transformar mi integral a lo que habíamos nosotros expresado de la forma, bueno, si aquí utilizo g, debería de ponerle de esta forma, g a la 9, en vez de la u estoy utilizando pos de g. Es exactamente lo mismo. En vez de la u estoy utilizando otra letra, pero vendría a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Y eso me permite hacer este cambio de variable. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver la demostración. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que esta es la definición de la derivada de la antiderivada, que vendría a ser esto de aquí, f' es una nueva función en g de x. Ahora, si es que yo parto de la derivada de acá, ¿no es cierto? De fx es esto. Aquí derivo, recuerden cómo era la derivada de la regla de la cadena. Derivo la función externa por g' de x. Y más la constante de integración se hace ceros. Recuerden que así era el desarrollo, ¿no es cierto? Yo derivo primero la función externa y luego por la derivada interna, lo que está aquí. La función externa por la derivada de la función interna. De esa manera yo haciendo la regla de la cadena. Muy bien, tengo esto escrito acá. Si aplico yo la integral acá y la integral a ambos lados, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es integral de esto y la integral de acá por dx en este caso. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? La integral del dx, estas dos se simplifican o más bien se anulan entre sí porque es la derivada y la antiderivada y me quedaría solamente este término más mi constante de integración y al otro lado tengo la expresión matemática que me interesa construir o identificar, porque esto es súper importante, identificar esto. ¿Cuál es mi variable que voy a sustituir y cómo le conecto con estas relaciones de acá? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, esta es la parte, el kit del asunto en esta técnica, saber identificar de manera adecuada cuál es mi cambio de variable, cuál voy a hacer la sustitución. ¿Sí? Y obviamente en algunos ejercicios van a aparecer otros tipos de artificios matemáticos. Un poquito generalizando este contexto, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, en el caso de las potencias, una función elevada a una potencia, ¿sí?
como tenemos descrito aquí, esto viene a ser mi cambio de variable elevado a la potencia, mi g' de x, que no es más que la derivada de lo que estaría aquí adentro, y obviamente a esto se lo queda descrito de esta relación. ¿Qué es lo que hicimos en el problema anterior? Eso es lo que hicimos. Nada diferente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, aunque ya tenemos la solución. ¿Sí? Nosotros podemos ver, si es que yo hago la integral, le voy a cambiar la forma para poder identificar la potencia, ¿no? 3x menos 4. Esto dice que es igual, bueno, de x, y esto elevado a la u medio. ¿Sí? Aquí, ¿cuál vendría a ser mi función u o mi función g? La que ustedes quieran usar, eso es dependiente. ¿Cuál sería mi u? ¿Cuál es mi función u? 3x menos 4. 3x menos 4. Y de acuerdo a la estructura matemática, yo debo de conocer su derivada. Y su derivada dice que es, le puedo colocar de esta manera, en este caso es 3, pero yo sé que la derivada se escribe como du a dx es igual a 3. Ahora, el u' está en la forma de la función. ¿El u' está presente o no está presente? Es decir, este término en la función, en la función del problema, ¿está presente o no? El 3. No, pero aquí yo puedo hacer dos cosas, o varias cosas si quiero. Yo puedo hacer lo siguiente. Le voy a reescribir esto nuevamente, perdón un ratito. Voy a borrarle y voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a escribir esto. Me quedaría u a la u medio, porque ya sé que todo lo de adentro vale u. Y no es cierto, aquí yo tengo el de x. Listo, aquí yo puedo hacer dos cosas. La una es, en este caso, en el caso de constantes, ojo, en el caso de constantes, el 3 yo lo puedo insertar acá. Si multiplico, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿no es cierto? De tal manera no se me altera. Y aquí aparece el g' de x. ¿Sí ven? Con una simple regla matemática. Por lo tanto, aquí yo digo el de u es igual a 3 de x. Por lo tanto, todo este factor, ¿cuánto vale? du. Du. Es decir, yo ya puedo entonces poner integral, en este caso, u sobre 3 a la u medio por du. Y si ustedes observan, ya le llevé a una forma simple. ¿Sí? Estamos. La otra, ¿cuál hubiera sido? Sin la necesidad de hacer este producto de aquí. O sea, son formas que para que le tengan presente. Voy a quitar esto. A ver. Esto. Aquí mismo voy a partir. Lo que yo puedo hacer a continuación es esto. O pude haber hecho a continuación esto. Despejar de esta relación el dx. Es decir, dx es igual a du sobre 3. Y este de x le hubiera sustituido acá y me iba a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Alternativas, o sea, véanle lo que a ustedes más se les acomode. A mí en lo general me gusta lo que hice anteriormente. Siempre, por lo general, siempre utilizo yo esa más bien en las técnicas, en esta técnica de integración, de construir el g' de x. Pero ojo, para el caso de constantes, ¿sí? Porque habrá ejercicios en los que no debo de ingresar yo una nueva variable. Mucho cuidado, porque a veces puede que cometemos el error. Alguien vea que aquí estaba el x y viene y dice acá, entonces aquí le va a poner x sobre x. Claro, esto me vale de u, pero aquí aparece la x. ¿Estamos? Bien, de estos ejercicios, ¿cuál quieren desarrollar? Porque hay alternativas, aparte hay otras operaciones que yo debería de
de ir considerando como artificios matemáticos. ¿Cuál quieren utilizar? ¿Cuál quieren hacer? El cuarto. El 4, a ver, 1, 2, 3, el de x al cubo sobre... Ya, un ratito solamente. Voy a poner acá en la pizarra para hacer de manera rápida. Listo. Ya les abro la pantalla. Bien. Bien, voy a copiar el ejercicio. A ver, ¿cuál el de 3ax o el de x al cubo sobre x más 1? ¿Cuál de los dos? El 3ax. 3ax. A ver, hice la integral de 3ax sobre b al cuadrado más c al cuadrado x al cuadrado de x. Listo. Ya. Y listo, ya les voy a abrir la de convertir y abramos la pantalla. Ya. Cerrar. Y ya. Ese es el ejercicio, ¿no? ¿Sí se ve el enunciado? Ya. Sí. Listo. Entonces, lo que yo decía hace un momento, tengo que tratar de identificar y algo interesante y que les pongo en conocimiento en el caso del integral, yo tengo que adelantarme un paso, pero en mi mente, ¿sí? El tratar de identificar, por ejemplo, aquí yo tengo 3ax, b al cuadrado más c al cuadrado, x al cuadrado. Entonces mi mente dice, aquí hay un c al cuadrado, un x al cuadrado, perdón. Y si yo derivo esto, me va a dar un x. ¿Sí ven? Yo tengo que ir conectando eso para poder desarrollar el problema. ¿Sí? Adelantarme esa jugada. 2. Lo que yo dije hace un momento, ¿cuál es la variable de integración del problema? X. X, correcto. Vuelvo a repetir, la variable de integración la define el diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, A, B y C, ¿qué son? Constantes. Igual ¿Las que el C, constantes? ¿no? Entonces, obviamente, yo tendré que manipular esas constantes. No me interesa cuánto valen. O sea, no nos preocupemos por eso, porque yo creo que siempre hay un error que uno le pone en literales y parece que el problema se transformó. Parece que han aparecido otras reglas, parece que la suma cambió, que la multiplicación es exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí a continuación es, por ejemplo, con lo que acabé de mencionar, por eso digo, yo antes de comenzar o alocar, me disculparán el término, tengo que ver si utilizo esto a mi derivada, va a ser lo de acá y tratar de conectar con la regla que habíamos en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo coloco b al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, y de u, yo suelo hacer la derivada implícita, ¿no? Como ustedes lo quieran hacer, ya queda su criterio. Entonces me queda 2c al cuadrado x por dx, derivada implícita. ¿Estamos? Ahora, en mi problema, si hago la sustitución, voy a tener lo siguiente. Voy a hacer parte por parte. Yo ya hice esto. Tengo hasta allí. Por 3ax de x. ¿Estamos? Todavía no he cambiado la forma matemática de la integral. O sea, todavía no puedo integrar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, en base a toda mi información que tengo aquí descrita, o construye el diferencial que está aquí, du es igual a 2 al cuadrado x por dx, o lo que dije hace un momento. Esto ya queda a su criterio. ¿Sí? Si utilizo lo de acá, aquí yo tendría que incluir el 2c al cuadrado, por ejemplo. Pero sería 2c por x. Ya va. Ya le voy a poner aquí. ¿Sí? Insisto, yo puedo o reemplazar este dx acá directamente, o la otra es construir. Y para construirme, yo ya tengo el x. Lo que me falta es 2c al cuadrado. Entonces, tendría que colocar aquí 2c al cuadrado dividido para 2c al cuadrado. ¿Sí? De tal manera que todo este término de aquí, lo que acabo de poner en este cuadrito verde, ¿qué viene a ser para mí? ¿Qué es lo que está en el cuadro verde? du. du. Y ahora sí voy a escribir mi problema. Nuevamente, integral du
¿no es cierto? 3a y c al cuadrado son dos constantes que quedan afuera sobre 2c al cuadrado por u. Y la integral de 1 sobre u, ¿a qué es igual? Y es una integral básica. ¿A qué era igual? A logaritmo natural de u más mi constante de integración. ¿Sí? Iránse acordando algunas reglas básicas porque de ahí nace todo. Lo cual quiere decir que ahora me toca representar mi problema en la variable x, donde u dice que vale b al cuadrado más c al cuadrado x al cuadrado. Entonces sería 3a sobre, perdón, aquí era 2, no es, aquí era 2, sobre 2c al cuadrado por logaritmo natural, ¿no es cierto?, de b al cuadrado más c al cuadrado, x al cuadrado, más mi constante de integración. Y está resuelto mi problema. ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces vuelvo a reiterar. Para poder identificar, ¿no es cierto?, mi variable de integración, o mi sustitución, perdón, yo tengo que analizarme, tengo que adelantarme un paso en el problema, ¿sí? Y una recomendación, porque cometen este error también, suelen cometer este error. ¿Dónde está mi borrador? Acá. Cometen este error. Voy a borrarlo de aquí, ¿sí? Creo que ya queda claro. Igualmente, le subir la clase y va a estar el ejercicio. Pero cometen este error. Hacen esto. ¿Sí? Dicen, a u solamente le voy a tomar restito. Porque, sí, claro, si yo derivo, me queda 2c al cuadrado x. Y claro, si está conectado acá. Entonces, la recomendación es que yo debería de tomar, cuando tengo sumas y restas, con las constantes que nada tienen que ver con la variable de integración. ¿Por qué? Por esta simple razón, lo que hicimos hace un momento. Porque en el momento que yo derivo esto, ¿sí? ¿Qué va a desaparecer? Va a desaparecer las que son constantes. Vuelta acá, si es que yo utilizo este cambio de variable, ¿cómo me quedaría escrito el ejercicio? Si utilizo esto como cambio de variable y hago todo lo demás, aquí me va a quedar esto. 1 sobre b al cuadrado más u al cuadrado. Perdón, aquí me faltaba que era du de x por 3ax de x. Y obviamente tendría que reemplazar esto de allí hasta allá, lo que hicimos hace un momento. ¿Sí? Pero si ven aquí, aparece este b al cuadrado. Pero si yo utilizo esta sustitución, recuerden que me quedó. Si ven la diferencia, porque a veces se comete ese error. Claro, dicen esto le tomo como u, y llego hasta aquí. Y claro que puedo construir esto en los dos casos. ¿Sí? Es más, acá me va a quedar la integral. Me va a quedar 1 sobre b al cuadrado. Me quedaría en este caso, creo que fue 3a sobre 2c al cuadrado de u. Eso era lo que me quedó. Y acá abajo ya teníamos lo mismo, ¿no? 3a c al cuadrado de du. ¿Sí? Pero si ustedes observan, ¿cuál de las dos es más fácil ya de integrar? La de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ojo, mucha atención en eso, en qué defino como mi variable u. Y lo que dije hace un momento, si yo tengo asociadas sumas o restas a otras constantes, tratemos de agruparle todas esas. Porque en el momento que yo hago este procedimiento, ¿sí? Si ustedes observan, obtengo exactamente lo mismo. Pero la agrupación de u con respecto a lo de acá marca la diferencia. Esto es de acá y esto es de acá. ¿Sí? ¿Se entiende tal vez? ¿Alguna duda? No sé si está claro o no está claro. Entonces son un poquito, le quiero que vean que son como unos tips a tener presente en el momento de hacer esta sustitución. Preguntas. ¿Alguna duda? No sé si queda claro alguna cosa que tenga que repetir. Cada ejercicio va a ser diferente, ojo. Sí, o sea, lo que estamos estableciendo es
una característica de cómo yo debo de hacer la sustitución, pero cada ejercicio puede que tenga un adicional, algo que yo deba de considerar, un artificio adicional a tener presente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Cristian. Profe, Deu, por favor, si me podría explicar cómo está saliendo. ¿Perdón? El Deu, ¿cómo le está sacando, por favor? El de U, a ver, perdón, a ver si le voy a prender la pantalla. ¿Cuál? ¿Este de U? ¿Este de aquí? Sí, ese. Ya, lo que saco es la derivada implícita. Bueno, en ambos casos saco la derivada implícita. ¿Recuerden cómo era la derivada implícita? Si yo tengo X, a ver, ¿recuerden cuál era la derivación implícita? La otra, a ver, yo utilizo la derivación implícita, pero pueden hacer lo siguiente. Si yo tengo U es igual, voy a poner el caso del problema original. ¿Sí? Lo que hago, derivemos normalmente. U' es igual a 2c al cuadrado x. ¿Sí? ¿Estamos? Esta sería la derivada, ¿no es cierto? Cristian. Ahora, Sí. perdón, déjenme ver, no sé si se... ¿Están viendo en la pantalla tal vez? No sé, aquí no veo la pantalla. Ah, ahí está, perdón. Ya. Listo. Pero recordemos a que es igual a U'. U', en notación matemática, es de U a de X. ¿No es cierto? Entonces, insisto, lo de acá es la derivación implícita, por eso digo, tienen que recordar esa parte también que les puede servir. Entonces, de aquí yo despejo o de U o de X. Esto ya es una cuestión medio matemática muy simple, ¿no? O sea, perdón, déjenme ver. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, ¿dónde le pongo? Ya me quedó corto la pantalla. Disculparán, le voy a mover acá. Entonces, si yo despejo de U, me queda 2c al cuadrado de x, o si despejo de x, me va a quedar que du es igual a 2c al cuadrado de x. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, el camino que ustedes quieran tomar. No sé si Cristian queda claro eso. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Bien, no sé si queda claro el desarrollo del ejercicio. Bueno, ojo, este es un ejercicio y tiene sus propias características, sus propias artificios, ¿no? Por ejemplo, Profe, dígame. ¿no podría hacer otro ejercicio para que quede más claro todavía? Seguro, eso lo voy a hacer exactamente. Déjenme ver, quería hacer. Voy a hacer el tercero, porque ahí es otra consideración. Un adicional también. ¿Sí? Ojo. Vean, yo nuevamente les vuelvo a decir lo que les dije al inicio de la clase. Esta parte de la derivada y de la integral, en realidad uno adquiere un expertise en esto y sobre todo esa rapidez para identificar el problema y qué saber aplicar es desarrollando problemas. O sea, no se queden con los que yo pongo aquí planteados en la presentación. Busquen el libro de Leiter, la 7ª edición, que sí se puede descargar del internet. Bien, por ejemplo, este ejercicio. X al cubo, X más 1 de X. ¿Sí? Aquí lo que yo debo de hacer, o lo que voy a hacer, van a ser un poquito diferente, inclusive a lo que hemos desarrollado en base al teorema, ese que habíamos visto de la regla de la cadena. ¿Sí? Voy a considerar X más 1. ¿Sí? Y claro, alguien me decís, profe, pero si usted acaba de decir que tengo que adelantarme y en X al cubo, si saco aquí la derivada, me va a resultar que du es igual a dx, ¿no es cierto? No le veo la conexión de acá arriba, pero aquí aparece un artificio matemático todavía más fácil que lo anterior. Si hago aquí la sustitución, me quedaría x al cubo sobre u, y como du de x, que son iguales, que tengo du, sin embargo, me sigue apareciendo x al cubo, ¿sí? Y lo que hago a continuación es justamente de esta consideración. Despejo x. Y este x le sustituyo acá. Y si ustedes
como pueden observar, mi problema ya cambió. Ahora está en U. Ya he cumplido la primera parte. ¿Estamos? Entonces, si ustedes observan, es un artificio diferente a lo anterior que tuve que desarrollar. ¿Sí? Agregar un artificio que obviamente no es una regla, no es que para todos los ejercicios tengo que hacer eso. Cada ejercicio va a tener algo, un plus diferente. Entonces, en eso hay que estar bien receptivos en cuanto a qué tendría yo que hacer. Ahora, ¿cómo desarrollo esto? Voy a desarrollar el cubo, ¿sí? Voy a tener lo siguiente, integral de u al cubo menos el triple producto del primero al cuadrado, más el triple producto del primero, ¿no es cierto? Y más 1, y todo sobre u de u. ¿Qué tendría que hacer a continuación aquí en el problema? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que hacer allí? Ah, en el anterior no sé si coloqué la constante de integración. Darán me colocando en el anterior la constante de integración, creo que no la había colocado. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Quién me dice? Para poder desarrollar el problema. ¿Qué tendría que hacer entre el numerador y el denominador? Y luego simplificar, ¿no es cierto? O sea, le estoy haciendo ese paso, pero ya debía haberlo hecho de una sola. Aquí me va a quedar u al cuadrado. Voy a distribuir las integrales. Menos 3. Aquí me quedaría integral de u, más 3 integral de du, porque aquí se me simplifica, ¿no es cierto? Aquí queda al cuadrado, x y más integral, perdón, aquí es menos, porque es negativo el trinomio. Nadie me da haciendo esas correcciones. De u. ¿Estamos? Y si ustedes observan, ya estas son integrales, las básicas, o sea, en base a las reglas que estamos diciendo que nos tenemos que desarrollar, ¿no es cierto? Por lo tanto, me queda que el problema mío, mi resultado va a ser, en este caso, u al cubo sobre 3 menos 3u al cuadrado sobre 2 más 3u, aquí es menos logaritmo natural de u y más mi constante de integración. Y he encontrado la antiderivada. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer en el problema? ¿Qué tengo que hacer en el problema? Reemplazar las dos. Reemplazar el valor de U. Exactamente, ¿no es cierto? Para que ya el problema como tal quede representado en la variable original. Entonces, obviamente, me quedaría x más 1 al cubo sobre 3 menos 3x más 1 elevado al cuadrado sobre 2 más 3x más 1 y menos logaritmo natural de x más 1 más mi constante de integración, ¿sí? Por último, si quiero descomponer el cubo, el cuadrado y luego ver qué se suma, qué se resta, ya, eso ya es, si quiero seguir haciendo el ejercicio o el desarrollo, ¿sí? Pero como ustedes observan, ¿sí? Hay artificios adicionales a considerar dentro del desarrollo del problema. Y vuelvo a repetir. ¿Cómo adquiero yo una destreza o una fácil identificación? Es desarrollando ejercicios. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? Perdón, vamos a ver aquí. Darío, a ver, Paola, ya me perdí allí. No le vi su pregunta anterior. Profe, ¿por qué le pone 2c al cuadrado sobre 2c al cuadrado y no 2c al cuadrado x en la integral anterior? A ver. A ver, perdón un ratito. No me fijé, de pronto me equivoqué, pero no debe ser trascendental. ¿Cuál era el ejercicio anterior? Era 3a x sobre b al cuadrado. C al cuadrado, x al cuadrado. Ese era el ejercicio anterior, ¿no? Vamos a ver. Pues igual a b al cuadrado, más c al cuadrado, x al cuadrado. Solo déjenme, por favor, porque no le... Los de x. Entonces, esto le queda integral de
3A me quedó sobre 2C al cuadrado. No sé si por ahí me faltó alguna. En el anterior me quedó esto, ¿no? Si no estoy mal. En el ejercicio anterior me quedó eso, la integral. No se ve, profe. Ah, perdón, es que les apagué la cámara, perdón. Mil disculpas. A ver. Allí, esto queda en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? De U, estoy bien, sería U, todo esto vale U, después le agregué ta. No sé, Paola, en qué parte no le vi su mensaje, perdón. Paola. A lo mejor me salté un X, un 12 al cuadrado por este 12 al cuadrado. No sé si tal vez por ahí no le coloqué de manera adecuada en el momento que tenía que multiplicar y dividir. ¿Sí? Paola. Bien, no sé hasta que Paola me diga si es que ya le corregí, porque de pronto si me equivoqué, hagan la corrección por ahí, creo que debo haber colocado C al cuadrado y en el otro C a lo mejor no le puse al cuadrado. Pero tiene que ser, si multiplico y divido, tiene que ser el mismo valor. Y Darío, la X del segundo ejercicio que estábamos desarrollando, vamos a ver, el segundo ejercicio era X al cubo, X más 1 de X. Yo dije que U es igual a X más 1 y du es igual a dx. No sé a qué se refiere si se simplifica, Darío. Este era el segundo ejercicio que hicimos. Yo lo que decía es que en el momento saco la derivada implícita, du y dx son iguales, por lo tanto, en vez de dx le coloco du. Era lo que había hecho, creo, en el siguiente paso. Me le puse x es igual a u por du. Ah, du a dx, ya, se simplifica. No, ¿con qué se simplifica? Ah, en el anterior. A ver, perdón. A ver, voy a colocarle desde aquí cómo le hice para recordar. Dije, yo hago esto u por 3a x de x. ¿Sí? A ver, yo dije, hay dos caminos para hacer esto. El uno es agregar aquí 2c al cuadrado y dividir 2c al cuadrado. No sé si de antes me olvidé esta potencia. De tal manera que todo esto me representa el du y ya lo puedo sustituir. Ahora la otra era hacer esto. Si le hago la sustitución, me quedaría u sobre u, 3a, x. Pero de x vale esto. Este x con este x se simplifica. No sé si se refiere a eso. A ver, vamos parte por parte porque si no... ya, gracias Darío. Ana, a ver. Ana, en este sentido aquí, en lo que estoy trazando aquí, ¿por qué no le considero? Porque b al cuadrado es una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? No sé si Ana eso le responde. Era lo que yo había... Profe. Sí, sí, ya lo entendí. Gracias. Por eso digo, el diferencial de la integral me dice cuál es mi variable de integración. Todo lo demás son constantes. ¿Sí? Todo lo demás son constantes. Obviamente aquí si le derivo, se hace 0, desaparece. ¿Estamos? Paola, no sé, tal vez ahí, si es que fue un error, tal vez aquí le corrijo. Tal vez me olvidé de colocar 12 al cuadrado. Disculparán, a veces también se me pasan a mí esas cosas. ¿Sí? Pero ustedes más bien, los que no pueden equivocar son ustedes. Bien. Veamos un ratito. Listo. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra inquietud tal vez antes de seguir avanzando? Vuelvo a reiterar, porfa. Aquí tenemos 2 ejercicios más que lo podrían desarrollar ustedes, pero no son los suficientes que tienen que ejecutar. Ahí sí tienen que ustedes buscar en el internet, ya les di el libro de Leighton, ¿sí?
en el sílabo hay otra bibliografía que podrían ustedes buscar y ahí van a aparecer los problemas de las integrales, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando y obviamente vayan aprendiendo de los artificios, porque ya en algún momento les había mencionado, los artificios no están escritos. El artificio no está escrito, ¿sí? Los teoremas sí, porque sobre eso se fundamenta la materia, pero los artificios no. Y cada ejercicio tengan la plena seguridad que puede tener un artificio escondido. O no tan escondido, pero sí un poquito que nos haga pensar qué es lo que yo podría hacer. Y lo que dije hace un momento, en el caso de la integral, lo que se trata de hacer es con estas técnicas y con estos artificios, es de simplificar el proceso o el desarrollo matemático. Si ustedes observan o revisan, si quien haya notado los ejercicios que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto?, que ejecutar, van a ver que al final, después de haber hecho toda esta transformación, de haber cambiado la variable, etcétera, recién al final integro. En todos los pasos yo no voy integrando, sino al final cuando digo llevo a una forma más simple, más reducida, digo, aquí recién ahí hago la operación de la integral. ¿Estamos? Bien, aquí tenemos algunos ejercicios también que son de tipo trigonométrico, donde también se puede aplicar el método de sustitución, ¿sí? Para encontrar las integrales. Reitero que necesitaría un poco el uso de las tablas. Voy a hacer el segundo ejercicio, que está ahí representado, ya les abro la pantalla. Sí, te voy a copiar. Dice la integral de seno de x, la raíz de 1 menos coseno de x. A ver, hagamos este ejercicio. Vamos a hacer esto. Ya, aquí tenemos este ejercicio. La integral de seno de x, 1 menos coseno de x. Nuevamente les reitero, tengo que aprenderme las integrales básicas, ¿sí? Si nosotros observamos, yo aquí tengo que conectar o identificar lo que decía el teorema. Por ejemplo, el teorema decía lo siguiente, voy a colocar acá. Integral de f de g de x, g' de x es igual a f de x más la constante de integración. Entonces, primero quiero ver si le hago aterrizar el problema acá, ¿sí? Este teorema sobre mi ejercicio. Entonces, yo tendría que identificar, y por ejemplo, en este caso, para mí, esto es mi g de x o mi u de x, como yo le quiera llamar. Por eso digo, el u de x es igual a 1 menos coseno de x. De tal manera que, ¿por qué hago esto? Porque si yo recuerdo el 1 menos coseno de x de lo que está aquí, su derivada, si derivo, ¿cuál vendría a ser su derivada? Seno de x. Seno de x, ¿no es cierto? Y el seno de x está presente acá. ¿Sí? Y el f de x, de acuerdo a mi problema, es la radicación. Es decir, que yo ya todo esto le puedo escribir entonces de la siguiente manera. Integral, como esto vale u, sería u a la 1 medio. ¿Sí? El g' de x en mi problema resultó ser, o el u' de x, que sería en mi caso, resultó ser seno de x, ¿no es cierto? Estamos lo que tenemos aquí representado. ¿Sí? ¿Ya? Aquí tenemos, le voy a colocar seno de x y de x. ¿Sí? ¿Estamos? Si de aquí despejo, lo que ya hemos hecho hace un rato, digo, du es igual a seno de x, ¿sí? Todo esto que me representa en mi problema. Du. Por lo tanto, mi integral, u medio por du. Y lo que dije hace un ratito nomás. Desde acá, desde el problema que partí, yo no resuelvo la integral. He hecho cambiado su estructura matemática haciendo esta sustitución.
Y solamente en esta parte, cuando yo llego a algo que digo, esto es ya fácil y rápido de integrar, aquí es donde aplico la integración. ¿No es cierto? En este caso me va a quedar u a la 3 medios. Y bueno, aquí me voy a hacer ya las operaciones un poquito más rápido. 3 medios. Y lo que me resulta es, entonces, 2/3 de 1 menos coseno de x a la 3 medios más mi constante de integración. Y resuelto mi problema. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿de dónde sale el 2 tercios? 2/3 de la regla. Es, no sé, ¿sí? ¿Cuánto vale 1/2? Bueno, lo que sería 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. 2 más 1, 3, pero el 2 sube arriba. ¿Sí o no? De acá, de este denominador. El 2 sería 3 medios, el 2 sube arriba por la regla de las fracciones. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Listo, ¿preguntas? Bien, avancemos entonces con otra técnica de integración que también es muy utilizada en los ejercicios. Ya, es el método que se conoce como integración por partes. Y bien, este método de integración por partes, en realidad nosotros la podemos obtener partiendo de la derivada misma. ¿Y de qué operación de la derivada? Del producto de la derivada. Vamos a partir desde el final para encontrar una relación. Bien, recordemos cómo era la derivada del producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones era, bueno, aquí está cambiado el orden, ya se me perderá, ¿sí? Es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Está solamente cambiado el orden. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué hago a continuación? Esta es la derivada, ¿no? ¿Qué hago a continuación? Este término, como nosotros podemos apreciar, que está sumando, pasa al otro lado restando y me queda esta expresión de aquí. Estamos, ojo, estamos partiendo de aquí. Aquí está solamente ya ordenado. Ustedes lo pueden verificar, ¿sí? Y van a ver que obtienen esa relación. A partir de esta expresión, aplico el concepto de la integral, integral e integral, ¿no es cierto? Lo que está aquí desarrollado. Por lo tanto, este se me constituye en mi problema. Y si ustedes observan, ¿no es cierto?, la forma matemática en la cual está estructurado, van a ver cómo vamos a manejar esta información. Ahora, recordemos algo. El G' de X, en esencia, ¿qué es? Matemáticamente. ¿Quién me dice? ¿Qué es el G' de X? La suma de dos números, ¿qué me da? Un número. ¿El G' de X qué es? En esencia. Una función. Una función, correcto. Exactamente. Por eso digo, hay cosas que ustedes no deben de perder la perspectiva. Yo sé que es la derivada de una función original de una primitiva, pero en esencia es una función, por el cambio de literales que vamos a tener. Y quiere decir que esta estructura matemática, obviamente en esta parte de aquí, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? La integral con este diferencial se simplifican o se anulan, etcétera. Por lo tanto, me queda esta operación f de x menos la integral de f' de x por g de x. Es decir, esta estructura matemática yo la puedo resolver mediante esta relación. ¿Sí? Bien, ahora, en la bibliografía, esto un poquito cambia la notación, pero no es nada diferente. O sea, ojo, mucho cuidado. ¿Sí? En la literatura, por lo general, encuentran esto. Esta forma matemática. Y muy bien, de lo que yo he sacado, le voy a conectar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El f de x, acá, ¿qué me representa? ¿Quién me dice? Estoy comparando este término con el de acá.
el f de x acá, ¿qué vendría a ser? Bueno, aunque ya en realidad aquí ya le tengo ya descrito, ¿no es cierto? En tanto que el diferencial de B me representa G' de X. ¿Sí? Si sigo avanzando, ya hemos dicho que U me representa F de X. B me va a representar G de X. ¿Sí? Y ahora me falta este último término que está aquí. Esto es B. Por lo tanto, lo que me sobra f' de x y de x, yo le defino como du. ¿Sí? Y yo voy a obtener estos 4 componentes que son los que me permiten resolver el ejercicio. Esa es la parte fundamental del teorema de esta técnica de integración por partes. Ya voy a desarrollar y voy a aplicar este concepto con este siguiente ejercicio, ¿sí? Para que ustedes sepan cuál es el procedimiento, qué es lo que tengo yo que hacer. Y algo muy importante, este es mi problema, es decir, es esta parte de acá. Desde aquí parte mi ejercicio. Y algo muy importante que yo tengo que describir aquí de entrada es definir cuál representa mi U y cuál representa mi dB. Esa es una de las partes súper importantes en esta técnica. Como digo, ya voy a hacer el desarrollo del ejercicio para que ustedes vean cómo se tiene que aplicar esta técnica. Y obviamente los inconvenientes que en algunos casos se podrían presentar. ¿Sí? A ver, voy a copiar. Integral de x, logaritmo natural de x. Voy a colocar acá la relación que me dice que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Vamos? Ya les abro la pantalla. Fijar. Abramos. Listo. Y ya. Listo. Este es mi problema. Lo que yo decía hace un momento y con lo que ya hicimos esta equivalencia, lo mismo tengo que hacer yo con mi problema. Es decir, el planteamiento de mi problema lo tengo que considerar con esta relación. ¿Sí? Y lo que dije hace un momento, yo tengo que identificar cómo le voy a llamar U y lo que me queda le defino como diferencial de B. ¿Sí? Yo aquí tengo 2 caminos para hacer eso. El primero es decir, a U le voy a tomar que es la función X. Ojo, esto se aplica para el producto de funciones. Digo, muy bien, U es igual a X, como consecuencia de B, ¿qué vendría a ser? Logaritmo natural de x. Ya, ¿y qué más? De x. El de X. Lo que yo dije hace un momento. Lo uno le hago X y lo demás, lo que me queda es el de B. No se olvidarán de esto, el diferencial. ¿Cuál es la otra opción? Que U es igual al logaritmo natural de X, por lo tanto, de B, ¿qué es? X por X X. por dx. X por X, correctísimo. Es decir, yo tengo 2 alternativas. Bien. Me voy a ir por la primera que he considerado. Estamos, y lo que yo dije, tengo que construir 4 factores. Estos factores son el U, que ya está identificado. Tengo el dB, que también está identificado. Y lo que yo tengo que encontrar es du y encontrar b, para tener mis 4 componentes que van a ser sustituidos en esta relación. Bien, digo, tengo U es de X, en consecuencia de U, ¿cuánto es? De U a de X, aquí está sacando implícitamente. ¿Cuál sería la derivada implícita de esto? 1. No, ¿qué pasa? La derivada implícita es de X. Ojo, Es de tienen que x. revisar eso. ¿Sí? Tienen que revisar esa parte de la derivada implícita. Sí, estoy bien, ¿no es cierto? De U, la derivada acá es de X.
Es lo que tengo aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿No es cierto? En tanto que aquí tengo b, que vendría a ser logaritmo natural de x de x. Y lo que hago en esta parte es integrar para encontrar b. ¿Sí? Es como que si hiciera una integral más pequeña de todo mi problema. Listo. Aquí voy a tener un problema porque si yo no tengo tablas de integración, que es una alternativa para encontrar las antiderivadas, en realidad esta no voy a poder integrar, se me va a hacer más complicado, como van a ver. ¿Sí? Le voy a dejar en stand-by esto por un momento. He llegado hasta aquí. ¿Sí? De los 4 componentes, hay un tercero que me está costando todavía encontrar. Se me dificulta encontrar el problema. Por eso decía hace un instante, esta parte de aquí es súper importante. Tomemos ahora la alternativa en azul. ¿Estamos? Tomemos la alternativa en azul. Me dice que u, en este caso, es logaritmo natural de x. Y de b es igual a x de x. Bien. ¿A qué es igual de u? Implícitamente. X. Sobre X. La derivada del logaritmo natural de x. De X sobre X. De x sobre x, gracias. Es decir, 1 sobre x de x. ¿No es cierto? Y si hago la integración de esto, ¿a qué es igual b? La integral de x de x. ¿A qué es igual esa integral? La integral de x de x. Es la integral básica. X al cuadrado de X. ¿Sí? Ahora, alguien va a decir, ¿y por qué no ponemos la constante de integración? La constante de integración la voy a colocar acá arriba. ¿Sí? En el problema general. No es incidente lo de allí. Ahora, si observamos mis 2 escenarios que yo pude obtener de acá, ¿sí? En el que está en negro y en el que está en azul, ¿cuál me da los 4 componentes que me interesan? ¿Cuál me da los 4 componentes que me interesan? ¿El que está en negro o el que está en azul? De azul. Lo que está en azul. No tengan miedo, sí es clarísimo lo que está allí. Lo que yo dije acá, la integral del logaritmo natural de x, en realidad se me complica un poco el encontrar esa integral. Pero acá arriba, el haber hecho la otra consideración me permite encontrar los 4 componentes. Todavía no he resuelto la integral de acá. Ojo, estoy utilizando una técnica. Quiere decir que ahora, aplicando esta relación, yo puedo transformar esta integral, como van a ver, en algo más sencillo. Es decir, le pongo integral de x, logaritmo natural de x de x. Dice que ahora le puedo transformar en esto. ¿Cuánto vale u? ¿Cuánto vale u en mi ejercicio ahora? Estoy en este camino. X. Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, no, ojo, no. Recuerden que este camino no me sirve. Estoy utilizando el de acá azul. ¿Cuánto vale u? Logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale b? X al cuadrado sobre 2. Es decir, que aquí le voy a escribir ya por orden más que nada. Menos. Y ahora tengo que construir esto. La integral. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto vale de u? ¿Cuánto vale u? De u. 1 sobre x de x. 1 de x de x. Y si ustedes observan, las 2, logaritmo natural de x, menos, simplifico, el 1/2 sale acá, integral de x, bueno, me falta mi constante de integración, y aquí ya hago la operación de esta integral, ¿sí? Porque ya se me va a simplificar, perdón. Por lo tanto, me queda entonces x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos 1/2.
¿Cuál es esta integral? De 1 integral de x. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la integral de x? Ya deben de estar eso ustedes más que X al cuadrado sobre 2. x al cuadrado sobre 2. Más mi constante de integración. Ahora, quiere decir que mi resultado final de esta integral es x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, aquí menos 1/4 x al cuadrado más mi constante de integración. Y de esta manera, con esta técnica, yo encuentro la solución. Quiere decir que la integral de esto resultó ser esta relación. ¿Sí? Y si quiero verificar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que derivar todo esto y como resultado me tendría que dar x logaritmo natural de x. ¿Sí? Como ustedes observan, y vuelvo a reiterar, esta es una partecita que solamente haciendo ejercicios uno lo sabe capturar de manera adecuada. Porque de pronto, si yo no lo acondiciono desde el inicio o identifico esta parte de aquí, pues es que mi problema se me haga muy complejo. ¿Sí? ¿Estamos? Sin embargo, si tomando la siguiente alternativa, como vimos en este ejercicio, se resuelve el problema. Y nuevamente vuelvo a reiterar, esta es la estructura matemática para aplicar esto. Luego le construyo acá y al final tengo una integral que, como ustedes observaron, fue más fácil de obtener. Y obviamente el resultado final de mi problema. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo no sé, suena feo, a mí nunca me gusta usar este concepto, pero esto de aquí debe ser visto como una fórmula. Pero tengo que construir sus 4 componentes para poder luego sustituirles de aquí mismo. ¿De dónde salen esos 4 componentes? Justamente del problema inicial. De identificar qué es U y qué es el dB. ¿Sí? Ojo, es lo que me resta, incluido el diferencial. No se olvidarán de esto, lo que hice aquí. Es el dB es lo que me resta más el diferencial. Preguntas. Profe, en la parte de arriba donde le sacamos los 4 componentes, ¿por qué no podemos sacarle para B? Para B, ¿en dónde? ¿Aquí o acá abajo? ¿En el negro? Arriba, donde está el negro, en el negro. Es que la integral del logaritmo natural de X. O sea, me refiero, más adelante una técnica, verán, lo importante ahorita es saber encontrar la integral. Todas las técnicas que vamos a desarrollar. Porque más adelante también hay las famosas tablas de integración, que para problemas un poquito más complejos, debo de utilizar eso. ¿Sí? Recuerden una cosa, lo que nosotros estamos desarrollando, si es verdad, son formas para ciertas características de algunos ejemplos o de ejercicios, pero hay ejercicios que ustedes van a ver que no hay la integral para eso, ¿sí? Y a veces se utilizan fórmulas que son sacadas de algoritmos matemáticos, ¿sí? Hay las famosas tablas de integración, pero ahí yo tengo que acomodarle, tengo que saber, siempre en la integral, yo siempre tengo que acomodar esto, la relación. ¿Sí? Así sea para utilizar una técnica o así sea para utilizar las tablas de integración. Eso van a ver ustedes que tengo que acondicionar, tengo que identificar, o sea, y eso es lo que uno debe de ir ganando experiencia y vuelvo a repetir de qué forma, haciendo los ejercicios. Lo que yo decía acá, la integral del logaritmo natural de x, recuerden que esto yo integro para darme el b, pero la integral del logaritmo natural de x no lo tengo definido. Y si ustedes ven en una tabla de integración, déjenme ver, voy a buscar en mi celular la tabla de integración del logaritmo, solamente para que vean cómo se vuelve complejo si no hago de manera adecuada. Un ratito le voy a buscar las tablas de integración. Solo quiero ponerles, aquí es igual la integral del logaritmo. A ver, aquí está, déjenme ver. Si es que tengo aquí, integral del coseno, también me da, déjenme ver. Profe, y las pruebas de mate también. ¿Mandé? Y las notas tal vez de las pruebas. Están en mi computadora.
ya entre esta semana les doy, jóvenes. Estoy ahí, estoy con los exámenes complexivos que me hicieron que les tome y estoy a full con calificaciones. Pero ya esta semana les voy a dar. Ya estoy echando una revisada de los trabajos y de los ejercicios, porque ya lo teórico ya eso me da... ahí creo que tenemos que hacer algunas correcciones, ¿no es cierto? A ver. Muchas. Depende, vamos a ver si son o no son muchas. Pero bueno, ya vemos ahí, cuando tenga las notas, ahí hacemos las correcciones. Quiero ver del logaritmo no me aparece. Porque solamente quiero que verifiquen, o sea, a veces la mala decisión de cuál es U y cuál es B, me hace que el problema, la técnica que no es tan compleja, se me haga muy, muy extensa y me cause muchos problemas en el desarrollo. No le encuentro el logaritmo, déjenme ver. Me dice que en este caso es igual a X logaritmo natural de X menos X. Listo. Pero recuerden que este B, ¿dónde tengo que reemplazar? Acá. Y nuevamente se me mete otra integral allí, con el logaritmo natural de X. ¿Sí? Y eso es lo que puede generar que yo me esté dando la vuelta. ¿Sí? Y a lo mejor se me alargue el problema para encontrar la solución. ¿Sí? Entonces es algo súper importante la parte de aquí. Definir cuál es U y qué me representa el de B. ¿Sí? Para que la técnica no se me haga muy extensa. No se me comience a extender más y a veces comienza a ser más larga el problema y estoy dándome la media vuelta. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Sí? A ver, perdón, que alguien me está consultando algo. A ver. No. No, en realidad no hay. En realidad, como les digo, la única manera es mediante el desarrollo de ejercicios. No sabría yo decirle cuál es el adecuado, decir es U o en este caso el logaritmo natural de X. A ver, veamos otro ejercicio. A ver. Ya. Vamos a ver. De estos tres, ¿cuál quieren hacer? De estos tres, ¿cuál? No sé si se ve la pantalla. El primero tal vez. El primero, ya. No he escuchado de esa marca. Ya le voy a echar una revisada en la forma Aliate. No le he escuchado de esa forma. Pero ya le he hecho un review para ver de qué se trata. Sí. A ver, el primero. Les voy a poner acá. Algo súper importante también en las técnicas de integración es que en algunos casos, yo puedo utilizar más de una técnica de integración. O sea, no quiere decir que la técnica de sustitución o la técnica de integración por partes son individuales. Yo en el camino puedo utilizar una de ellas también. ¿Sí? Ojo, eso es muy importante. Veamos, a ver, ya les voy a abrir la pantalla. X al cubo, X al cuadrado de X. Es decir, tengo que hacer a veces, en algunos casos, un mix de técnicas al mismo tiempo. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, en este ejercicio. Ya, me dice, tengo la integral de X al cubo e a la X al cuadrado de X. ¿Cuál ustedes harían U y cuál harían ustedes de B? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me sugiere algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna sugerencia? Bien. Yo aquí, previo a aplicar la técnica de integración por partes, ¿sí?
viendo de cuál está planteado el problema, le haría esto. Y ya van a ver el por qué. ¿Sí? Lo primero que yo voy a hacer aquí es un cambio de variable para simplificar mi problema. ¿Y por qué le hice este x por x al cuadrado? Porque obviamente, y si ustedes observan, le quiero conectar esto con la potencia de x al cuadrado. Por eso le hice. ¿Sí? Ojo, todavía no aplico la técnica de integración por partes. Voy a hacer lo siguiente entonces. Digo u es igual a x al cuadrado. ¿Sí? De tal manera que si hago la función implícita, me queda 2x de x. ¿Sí? ¿Estamos? Ojo, ¿por qué le estoy haciendo eso? Si yo le cambio acá el problema, le voy a reemplazar aquí el de x para que ustedes puedan observar qué es lo que hago. ¿Sí? Del x le reemplazo y me queda el de acá. Y voy a sustituir acá en el problema. A ver, le voy a poner acá arriba para que me dé espacio. Entonces voy a tener lo siguiente. X. ¿Cuánto vale x al cuadrado? ¿Cuánto vale x al cuadrado? U por e a la u. ¿Y cuánto vale dx? Dx dice que vale du sobre 2x. Se va y al final me queda el 1 medio sale acá y me queda u e a la u de u. Tengo esa forma, Dili. ¿Estamos? ¿Sí? Todavía no he resuelto el problema. Aquí es donde voy a aplicar la técnica de integración. Aunque es algo que se va a ver más adelante. ¿Sí? Recordemos, habíamos visto cuando era la derivada de la forma exponencial e a la x, ¿cuál era su derivada? Igual a la x. E a la x, ¿no es cierto? Derivada, en consecuencia, la antiderivada, ¿qué tendría que ser? A la X. Más C, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, más de C porque ya sabemos la razón, el por qué. Listo. Un poquito hago ese recordatorio porque es lo que vamos a utilizar acá. Bien. Entonces, de aquí recién voy a aplicar la técnica de integración. Ya eso me refería hace un momento. Integración partes me refería de que yo en varias partes del ejercicio puedo utilizar diferentes técnicas. Todo un mix de técnicas en el mismo desarrollo. Listo, entonces aquí voy a considerar que U, lo que pasa es que estoy utilizando la misma letra. A ver, por favor, para que no se pierdan, ¿sí? Voy a escribirle esto, ¿sí? Porque voy a utilizar la notación que tenía en la integración por partes. Pero recuerden, cuando volvamos hacia atrás, este X le tengo que sustituir por el U. No se me perderán. Sí, solamente estoy cambiando las letras. Por favor, porque voy a utilizar el U y el B, más que nada por eso. Entonces aquí lo que digo es U es igual a X, en consecuencia du es igual a dx. Y voy a utilizar que db es igual a e a la x dx, en consecuencia b, ¿a qué es igual? Es la integral, ¿no? La X. E a la X. E a la x. Ojo, esta constante de integración luego le voy a reflejar en el problema, ¿sí? No se me perderán, el problema es este, pero dado cuenta que estoy utilizando las letras, esa es la única confusión que se puede generar, hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, entonces apliquemos ahora la relación. El 1 medio le multiplica todo esto, ¿no es cierto? ¿Y cómo era la relación? Voy a poner aquí la fórmula. La fórmula era integral de u de b era igual a u por b menos la integral de b por du. Esa era la expresión, ¿no? Bien, tengo u que vale x, tengo b que vale e a la x. Entonces sería x por e a la x menos la integral, en este caso,
E a la X por dx. ¿Estamos? ¿Sí? Esto de aquí es de esto. ¿Sí? Y sigamos haciendo el desarrollo. ¿Cuál es la integral de esto? La integral de x a e a la x a x. E a E la a la X. E a la x. Vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Listo? Pero, ahora vamos para atrás. En vez de la x, ¿qué debería de colocar aquí? U. La u, porque recuerden, es esto de acá. Sí, o sea, traten de no perderse. Disculpen, ya le puse mala letra, pero era esencial. U, e a la x, perdón. Perdón, aquí es u. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo último que me falta desarrollar es que este u en realidad, ¿cuánto valía? X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. Entonces, le voy a borrar esta parte, disculparán, no se me pierdan. ¿Cómo me quedaría entonces el desarrollo de mi problema? Quiere decir que la solución vendría a ser A, U medio, que multiplica a X al cuadrado por E a la X al cuadrado menos E X al cuadrado más y constante de integración. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aplicado dos técnicas, a lo mejor si partía de aquí, el problema no me iba a conducir a una solución más adecuada. Por eso decía, hay muchas cosas dentro del desarrollo de los problemas. ¿Sí? No hay una regla que me diga aquí, Varal tiene que bajarle y hacerle esto. No hay una regla. ¿Estamos? Sino obviamente tratar de percibir el problema y tratar de asociar cosas en el mismo enunciado del ejercicio. Por eso yo decía hace un rato que tengo x al cubo, x al cuadrado. Este x al cuadrado, cubo, ¿cómo está conectado con x al cuadrado? Mediante esta descomposición. Entonces aquí le hago esta mezcla. Y si digo, si u le hago a x al cuadrado, yo sé que su derivada iba a ser x. Si ven aquí, cuando hice el cambio de la variable. Y luego le apliqué la técnica de integración por partes. Y al final, bueno, ya me dio el resultado. Recién acá al final hice ya las últimas partes del desarrollo, pero se resolvió el problema. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé si queda claro. Como digo, yo me puedo inventar 10.000 ejercicios. Y tengan la plena seguridad que estos 10.000 ejercicios, cada uno va a ser diferente del otro. Que al final aplique la técnica, la sustitución, llegue a una integral básica, ¿sí? Eso es ya lo último, eso es justamente lo que yo tengo que hacer, toda esta manipulación algebraica de cambiar la forma, cambiar el literal, cuántas técnicas tengo que utilizar. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, en un ejercicio yo puedo utilizar varias veces, inclusive la misma técnica o un mix de ellas, varias técnicas al mismo tiempo en el mismo ejercicio, ¿sí? Sustitución, integración por partes, más las que vamos a ver un poco a continuación, ¿sí? En el mismo desarrollo del problema. Y lo que vuelvo a reiterar, las tablas de integración que ustedes pueden encontrar en el internet, como un formulario, en realidad es súper extenso, o sea, hay cientos de fórmulas, pero lo que hacen allí es tratar de decir el parecido. Para aplicar esta fórmula usted tiene que hacer que la relación tenga esta forma, si no, no puede aplicar. Y eso es un poquito lo que, cuando se aplica o se utiliza las tablas de integración. Pero de lo que nosotros vamos a ver es justamente basado en las técnicas, en cómo tengo que desarrollar, en cómo tengo que aplicar, qué tengo que considerar. Y vuelvo a reiterar, allí en el camino siempre comienzan a aparecer estos artificios que no están escritos. Sí, el artificio por lo general no está escrito. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Mas no quiere decir, ojo, tampoco que esta es la única forma de resolver el problema. Tampoco eso es algo
también a tener presente o se debe de considerar. No sé si en este mismo ejercicio se me ocurre, le digo u es igual a x al cubo. El problema está en esta parte de aquí. De que encontremos esta integral. Si, por ejemplo, aquí es igual la integral de x al cuadrado. No la sabemos. ¿Sí? Tendría que analizar esta primera parte y ver qué es lo que se hace y tratar de ver algunas técnicas. Que más adelante vamos a ver cuando estas formas, no es la básica que yo conozco, ¿no? No es esta forma e a la x. Ya sabemos que la derivada es e a la x, esto es derivada, y la antiderivada obviamente es lo mismo, por las propias propiedades que hemos ido desarrollando. Pero e a la x al cuadrado, aquí es donde, por ejemplo, se complica la integral. ¿Sí? No sé si tomando al revés también me dé el resultado, aunque no lo creo. Porque aquí voy a tener e a la x al cuadrado y de b le hago x al cubo. La derivada de esta va a ser e a la x al cuadrado por 2x, ¿no es cierto? Y b en este caso, x a la cuarta sobre 4. Pero aquí es donde el problema se va a complicar porque este du, ¿dónde tiene que? Recuerden que había la forma u, b menos b du. Este du viene acá. Y nuevamente está e a la x al cuadrado. Por 2x encima. ¿Sí? Ya tendría que ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Ahí es donde el problema un poquito se me va a complicar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ahí hay unos dos ejercicios que de pronto si los desarrollan, los pueden desarrollar igual con otros anteriores que están colocados. O estos mismos. Estos dos ejercicios si los pueden desarrollar para el día de mañana ver cuáles fueron los inconvenientes que encontraron. ¿Sí? Y van a ver que en uno de ellos hay un artificio matemático, pero de lo más básico que no se ve en el desarrollo. O sea, chuta, uno no lo ve. Sí, y es de lo más básico. Porfa, si eso lo pueden desarrollar para el día de mañana, igual hasta donde lleguen no hay problema. Pero me parece que uno de los dos es algo tan simple que uno no lo percibe, pero si mañana alguien lo encuentra a buena hora. Caso contrario, ya lo veríamos el día de mañana y van a ver que no es nada complejo. Pero ya me deja la idea de qué tengo que hacer en una próxima cuando se aparezca ese tipo de inconvenientes, o qué tengo que hacer. Esa es la gracia de los artificios matemáticos, de que me deje en mi mente cómo tengo que analizar un problema, qué nomás tengo que ver en el resultado, en el propio desarrollo. Esa es la parte importante de los artificios. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? A ver, déjenme ver, alguien me consulta algo. Oh, ¿por qué? Como digo, puede ser el x al cubo, pero no sé si me dé marco un camino más largo, pero si usted observa en mi camino, me parece que es más fácil. Porque la pregunta, Marco, es, ¿y el e al x al cuadrado? ¿Cuál es la integral? ¿Sí? Insisto, en tablas de integral, claro que van a encontrar. No lo digo que no. Claro que van a encontrar. Pero la idea en esta primera parte es justamente ver las alternativas del desarrollo. ¿Sí? Y más adelante, sí, utilicemos las tablas de integración. No digo que no sea necesario el no utilizarlas. Es muy, muy importante saber de dónde nacen todas esas, en realidad de dónde salen las tablas de integración. Salen justamente de aquí, del haber hecho el desarrollo de algunos ejercicios. Porque en las tablas de integración debería ser la forma e a la x a la n, supongo. Debe haber una fórmula para eso. ¿Sí? Sí.
Ana, yo ya subí ya subí las clases de la semana de hace 2 semanas. Estoy subiendo ahorita la de la semana anterior ya. Pero de la del 2 al 5, yo ya subí las clases. Y están en el YouTube, por eso les había pedido de que se inscriban en el canal para que les lleguen las notificaciones de que ya están los videos allí, ¿sí? Ya están la de la semana del 2 al 6, ya están en el YouTube, ¿sí? Para que lo puedan chequear. Y Marco, ya les reviso esa forma aliate para ver qué me da. Ah, ya, sí. Profe, ¿puede subir el documento de la unidad 4? Se ve borrosa. Ya le subo eso, me está faltando. De la unidad 4, de la derivada. Paola, la de la derivada. Ah, ya le chequeo entonces. Ya le voy a revisar porque esa ya le actualicé y creo que me faltaba subir la última versión. Ya le subo la unidad 4 y la 6 que también ya le tengo lista. ¿Estamos? Listo, nos vemos el día de mañana. Porfa, traten de hacer esos 2 ejercicios para ver qué descubren allí en los artificios. ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas? Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿sí? Traten de hacer esos ejercicios, porfa, para mañana y ver cómo les fue. ¿Estamos? Chévere. Nos vemos mañana. Se Sí, cuidan. gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Mañana. Gracias.